Doña Teresa ni siquiera había terminado de llorar cuando la familia de su esposo le cambió la cerradura. Ya no eres parte de esta casa. Pero el esposo había dejado algo escondido en la casa. Algo que, al ser encontrado, cambiaría todo. La sala olía a cera derretida, café de olla y flores de cempasúchil marchitándose bajo el peso de la humedad. Era ese olor inconfundible de los velorios en casa, el que se te mete en la ropa y no se va ni con 3 lavadas. Las paredes del comedor parecían respirar con el murmullo de las voces bajas, ese rumor constante de gente que no sabe qué decir, pero siente que debe estar ahí, ocupando espacio, llenando el silencio que deja un muerto. En medio de todo, junto al ataúd abierto, donde reposaba don Ernesto Vargas, con su traje del domingo y las manos cruzadas sobre el pecho, estaba doña Teresa, sentada en una silla de madera que alguien había arrimado, con la espalda encorvada, como si le hubieran puesto un saco de tierra en los hombros. Tenía 72 años, pero esa noche parecía que cargaba 100. No lloraba ya, no le quedaban lágrimas. Solo miraba fijo las manos de su esposo, esas manos grandes y ásperas que durante 53 años habían sostenido las suyas cada mañana antes del café, cada noche antes de dormir. «Comadre, ¿ya comió algo?», le susurró una vecina, acercándole un plato de galletas Marías que Teresa ni siquiera volteó a ver. «No tengo hambre, muchas gracias». La voz le salió hueca, como si hablara desde muy lejos. Alrededor, la casa se movía sin ella. Rogelio, el cuñado, iba y venía de la cocina al patio con paso firme, dando órdenes como si fuera el dueño. Era 10 años menor que Ernesto, de esos hombres que siempre hablan con el pecho inflado y la mandíbula apretada. Llevaba una camisa de vestir planchada con esmero y un cinturón de hebilla grande, que brillaba bajo la luz amarillenta del foco del comedor. «Oye, tú, mueve las sillas para allá», le decía a un muchacho que ni conocía. «Y tú, trae más hielo de la tienda. No, no de la esquina, de la otra, la que tiene coca fría». Junto a él, Marta, su esposa, vigilaba cada rincón con ojos de águila. Era una mujer de labios delgados y cejas permanentemente fruncidas, como si el mundo le debiera algo que nunca le habían pagado. Se movía entre los invitados con una sonrisa que no llegaba a los ojos, repartiendo café en tazas despotilladas y comentarios en voz baja. «Pobre Teresa, tan solita va a quedar», decía con un suspiro falso. «¿Quién sabe cómo le va a hacer?». Teresa la escuchó, pero no reaccionó. Estaba acostumbrada. Llevaba años escuchando esas frases envueltas en miel, pero filosas como navajas. El reloj de pared marcó las 11 de la noche con un tic-tac cansado. La gente empezaba a despedirse, a dar el pésame con abrazos incómodos y frases hechas. «Lo siento mucho, doñita». Don Ernesto era un hombre bueno. «Si necesita algo, aquí estamos». Mentiras amables. Teresa las recibía con un movimiento de cabeza, sin fuerzas para más. Cuando la sala quedó medio vacía, con solo los más cercanos y algunos vecinos tercos que no se querían ir, Rogelio se acercó a un hombre que Teresa no había visto antes. Era joven, de unos 30 años, con gorra y una caja de herramientas colgada del hombro. «Aquí es», dijo Rogelio en voz baja, pero no tanto como para que Teresa no lo oyera. El hombre asintió y salió al patio. Teresa frunció el ceño. Un cerrajero, a esta hora. Pensó que tal vez era por seguridad, que Rogelio había mandado poner un candado nuevo en la puerta del fondo, esa que siempre se trababa. No le dio más vueltas. Tenía la cabeza llena de otras cosas, la misa del día siguiente, el entierro, las palabras que tendría que decir frente a la tumba sin quebrarse. Pero entonces Rogelio se le acercó. Se paró frente a ella con las manos en los bolsillos y por primera vez en toda la noche le habló directamente. «Teresa». Ella levantó la vista despacio. «Necesito las llaves de la casa», dijo él, con un tono que quería sonar amable, pero que raspaba como lija. «¿Las llaves?», repitió Teresa confundida. «¿Para qué?». «Es un trámite.
Nada importante, solo para asegurar todo mientras, ya sabes, con tanta gente entrando y saliendo. Teresa buscó en el bolsillo de su delantal desgastado y sacó el llavero. Era uno viejo, de metal oxidado, con solo 2 llaves, la de la puerta principal y la del cuarto donde guardaban las cosas de la limpieza. Lo había cargado durante décadas. Rogelio extendió la mano y Teresa, sin saber por qué, sintió un tirón en el estómago, pero se las dio. «Gracias», dijo él y se dio la vuelta sin más. Marta apareció entonces, como una sombra detrás de su marido. Se paró al lado de Teresa y la miró desde arriba, con esa expresión que usaba cuando quería dejar algo claro, sin tener que decirlo con todas las letras. «Teresa», dijo, con voz suave pero fría, «ya es tarde, deberías descansar». «Estoy bien aquí», respondió Teresa, mirando de nuevo el ataúd. «No, no estás bien. Y además...» Marta hizo una pausa, como si estuviera midiendo las palabras. «Ya no eres parte de esta casa». El silencio que siguió fue como un balde de agua helada. Teresa parpadeó sin entender. «¿Cómo dices?» «Lo que oíste», respondió Marta cruzándose de brazos. «Esta casa ya no es tuya. Los papeles dicen otra cosa». «¿Qué papeles?» Teresa sintió que la voz se le quebraba. «Esta es mi casa. Aquí vivimos Ernesto y yo desde hace muchos años». «Sí, ya sé», la interrumpió Marta con impaciencia. «Pero las cosas cambian». Rogelio habló con el notario. «Todo está en orden». Teresa se puso de pie, temblando. No de miedo, sino de una mezcla de confusión y algo que empezaba a parecerse a la rabia. «No puede ser. Ernesto me lo habría dicho. Él nunca... Él ya no está», dijo Marta, señalando el ataúd con un gesto seco. «Y tú tienes que aceptar la realidad». Afuera, en el patio, se escuchó el zumbido de un taladro. Teresa caminó hacia la puerta, las piernas moviéndose solas, y vio al cerrajero trabajando en la cerradura principal. La estaba quitando, la estaba cambiando. «¿Qué está haciendo?», preguntó, la voz apenas un hilo. Rogelio salió detrás de ella tranquilo, con las manos todavía en los bolsillos. «Es parte del trámite, Teresa, no te preocupes». «¿Cómo que no me preocupe? Esa es la puerta de mi casa». «Era», corrigió Rogelio mirándola directo a los ojos. «Era tu casa». El cerrajero terminó de instalar la nueva chapa, probó la llave un par de veces y luego se la entregó a Rogelio. No a Teresa, a Rogelio. «Listo, jefe», dijo el hombre guardando sus herramientas. Teresa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Espera un momento», tartamudeó. «No pueden hacer esto, no ahora. Ernesto está ahí adentro». «Lo sé», dijo Rogelio con un suspiro cansado, como si estuviera lidiando con una niña terca. «Y mañana lo vamos a enterrar con toda la dignidad que merece. Pero después de eso, las cosas tienen que ponerse en orden». «¿En orden?», repitió Teresa, sintiendo cómo las lágrimas que creía agotadas volvían a picarle en los ojos. «¿Cambiar la cerradura mientras mi esposo está en la sala es poner las cosas en orden?». Marta se acercó, poniendo una mano en el hombro de Teresa con una falsa dulzura que daba asco. «No hagas un drama, Teresa. Así son las cosas. Tú ya no tienes nada que hacer aquí». Teresa se sacudió la mano de encima. «Esta es mi casa», gritó, y su voz resonó en el patio vacío. Algunos vecinos que todavía estaban en la sala asomaron la cabeza, curiosos. Rogelio frunció el ceño, incómodo. «Baja la voz», dijo entre dientes. «No queremos problemas». «¿Problemas? Ustedes son el problema». Pero Rogelio ya no la escuchaba. Se dio la vuelta y entró a la casa. Regresó un minuto después con una maleta vieja de cartón, de esas que ya nadie usa, con la manija pegada con cinta canela. La dejó caer a los pies de Teresa. «Ahí está tu ropa y algunas cosas. No te preocupes, no se nos olvidó nada». Teresa miró la maleta como si fuera un animal muerto. «No puede ser», susurró. Rogelio sacó un papel doblado del bolsillo de su camisa y se lo extendió. «Aquí dice todo. Si quieres, mañana puedes ir con un abogado, pero te adelanto que no vas a ganar».
Teresa tomó el papel con manos temblorosas, pero las letras se le movían frente a los ojos. No entendía nada. Palabras como procedimiento, sucesión, testamento nulo, bailaban sin sentido. Yo no entiendo esto, dijo con la voz rota. No necesitas entenderlo, respondió Marta. Solo necesitas irte. Y entonces, sin más, Rogelio abrió la puerta con la llave nueva, entró a la casa y cerró detrás de él. El sonido del cerrojo corriendo fue como un disparo. Teresa se quedó ahí parada, en el patio que había barrido 1000 veces, junto a las macetas que ella misma había sembrado, frente a la puerta que ya no le pertenecía. Marta le dio una última mirada casi de lástima y susurró: «Tu lugar ya no es aquí». Luego entró también, y la puerta se cerró de nuevo. Teresa estaba sola. La noche había caído completa. La colonia se había apagado poco a poco. Las luces de las casas vecinas, el ruido de la tele, las voces. Solo quedaba el zumbido lejano de un poste de luz y el ladrido ocasional de un perro. Teresa se sentó en la banqueta, con la maleta a su lado. No sabía qué hacer. No sabía a dónde ir. Miró la casa. Su casa. La casa donde había parido a sus 3 hijos, donde había cuidado a Ernesto cuando le dio neumonía, donde había llorado cuando murió su mamá, donde había hecho tamales cada diciembre durante 50 años. Y ahora le cerraban la puerta, en pleno velorio. Una lágrima le rodó por la mejilla, luego otra y otra, hasta que ya no pudo parar. No lloró con ruido, lloró en silencio, con los hombros temblando y la cara escondida entre las manos. No supo cuánto tiempo pasó. Entonces, una voz suave rompió la oscuridad. «¿Comadre?» Teresa levantó la vista. Era doña Lupita, la vecina de la casa de enfrente, una mujer robusta, de unos 60 años, con el pelo recogido en una trenza canosa y una bata de flores que ya había visto mejores días. «¿Qué haces ahí sentada?», preguntó Lupita, acercándose con el ceño fruncido. Teresa no pudo hablar, solo señaló la puerta. Lupita miró la cerradura nueva, luego la maleta, luego a Teresa, y su expresión cambió de confusión a furia en menos de un segundo. «¿No me digas que... te sacaron?» Teresa asintió despacio. «¿En pleno velorio?» Otro movimiento de cabeza. Lupita apretó los puños. «Hijos de su...» Se detuvo. Respiró hondo y luego se agachó frente a Teresa, tomándola de las manos. «Ven, no te vas a quedar aquí en la calle». «No quiero molestar, Lupita». «No molestas nada. Ándale, párense». Lupita la ayudó a levantarse, tomó la maleta con una mano y a Teresa del brazo con la otra, y cruzaron la calle. La casa de Lupita olía a canela y arroz con leche. Era pequeña, pero limpia y cálida. La llevó directo a la cocina, la sentó en una silla de metal junto a la estufa y puso a calentar agua para té. «Tómate esto», dijo, poniéndole una taza humeante en las manos. «Y luego me cuentas todo». Teresa bebió despacio, sintiendo cómo el calor le bajaba por la garganta y le llegaba al estómago. Lupita se sentó frente a ella con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. «A ver, cuéntame, ¿qué pasó?» Y Teresa, con la voz quebrada pero firme, le contó todo. El cerrajero, las llaves, el papel, las palabras de Marta, la maleta. Cuando terminó, Lupita estaba temblando de rabia. «Eso no se hace», dijo golpeando la mesa con la palma. «Eso no se le hace ni al peor enemigo. ¿En un velorio? ¿Con tu viejo todavía ahí?» «No sé qué hacer», susurró Teresa. «No tengo a dónde ir. Mis hijos están lejos y no quiero preocuparlos con esto». «Aquí te quedas el tiempo que necesites», dijo Lupita con firmeza. «Y no se hable más». Teresa asintió, agradecida, pero Lupita no había terminado. «Y otra cosa, comadre, tu Ernesto no era ningún tonto». Teresa la miró confundida. «¿Qué quieres decir? ¿Que si él te quería tanto como yo sé que te quería, no te habría dejado así, sin nada? Los hombres buenos, cuando saben que se van, dejan algo, una pista, un papel, algo». Teresa frunció el ceño. «No sé, nunca me dijo nada». «Claro que no te lo dijo», respondió Lupita, inclinándose hacia ella.
porque si te lo hubiera dicho, ellos lo habrían sabido. Pero si dejó algo, lo escondió bien, y tú lo vas a encontrar. Teresa sintió algo extraño en el pecho. No era esperanza, todavía no. Era apenas una chispa, pequeña y tímida, pero ahí estaba. ¿Crees que...? Yo no creo nada, interrumpió Lupita. Yo sé, y mañana, cuando esos buitres estén distraídos, vamos a averiguarlo. Teresa miró su taza de té, luego a Lupita, y por primera vez en toda la noche sintió que no estaba completamente sola. Lupita le preparó una cama improvisada en el cuarto de costura, un colchón delgado sobre el suelo, una cobija de lana que olía a naftalina y una almohada que había visto mejores días. Pero para Teresa, después de lo que había pasado, era como dormir en un palacio. Se acostó con la ropa puesta, demasiado cansada para cambiarse. Cerró los ojos, pero el sueño no llegó. Solo veía la cara de Rogelio, las palabras de Marta, el brillo de la cerradura nueva. Y entonces, como si su cuerpo supiera que necesitaba algo a qué aferrarse, estiró la mano y tocó la maleta que Lupita había dejado junto a la cama. La abrió despacio, casi con miedo. Adentro había 2 vestidos viejos, un suéter tejido que ya tenía hoyos, un rosario que le había regalado su mamá y una foto doblada. La sacó con cuidado y la desdobló. Era una foto de su boda. Ella con 21 años, con un vestido blanco sencillo y un ramo de margaritas. Ernesto a su lado, con traje prestado y una sonrisa enorme que le arrugaba los ojos. Teresa pasó los dedos por el rostro de su esposo en la foto y sintió que se le cerraba la garganta. «¿Por qué no me dijiste nada?», susurró. «¿Por qué me dejaste así?». Pero entonces, al mover más cosas en la maleta, sus dedos tocaron algo que no esperaba. Tela. No era ropa suya. Sacó el objeto y su corazón dio un vuelco. Era el saco de Ernesto, el del domingo, el que usaba para ir a misa, para las bodas, para las ocasiones especiales. Lo habían metido en la maleta, probablemente por error. O quizá alguien en medio del caos pensó que Teresa lo querría. Lo abrazó contra su pecho como si abrazara a Ernesto mismo y respiró hondo. Todavía olía a él, a jabón, a tabaco suave, a esa colonia barata que compraba en el mercado. «Ernesto», susurró, con la voz rota, «mírame, mírame dónde estoy». Y entonces, sin saber por qué, metió las manos en los bolsillos del saco. El bolsillo derecho estaba vacío, el izquierdo también, pero el bolsillo interior, ese pequeño que casi nadie usa, tenía algo. Teresa frunció el ceño y metió los dedos. Tocó algo duro, irregular. Sacó el objeto a la luz. Era un pedazo de papel, doblado varias veces, y estaba cosido al forro del bolsillo con hilo grueso. Alguien lo había escondido ahí a propósito. Teresa sintió que el corazón se le aceleraba. Con manos temblorosas buscó unas tijeras en el cuarto de costura de Lupita y con cuidado cortó los hilos. El papel cayó en su mano. Lo desdobló despacio, como si fuera a romperse. Y entonces vio la letra. Esa letra firme y ligeramente inclinada que conocía de memoria. La letra de Ernesto. Era una carta. Teresa se sentó en el colchón, con el papel en las manos y las lágrimas ya cayendo sin control, y empezó a leer. «Teresa, si estás leyendo esto, es porque mi familia esperó mi muerte para hacerte daño. Perdóname por no decírtelo antes. No quería asustarte, pero yo sabía que Rogelio me miraba con envidia desde hace años. Sabía que Marta te odiaba porque tú tienes lo que ella nunca tuvo, dignidad. No discutas con ellos, no les ruegues, no les des el gusto, pero tampoco te dejes. Ve a la casa, a nuestro comedor, a la foto donde estamos tú y yo el día de nuestra boda. La que está colgada en la pared, junto al reloj. Detrás de esa foto hay una caja, pequeña, pegada con cinta. Adentro está todo lo que necesitas para defenderte. No estás sola, mi vida. Aunque yo ya no esté, todavía puedo cuidarte. Con todo mi amor, Ernesto». Teresa terminó de leer y se quedó quieta, con la carta pegada al pecho. No sabía si reír o llorar.
Ernesto lo sabía. Todo este tiempo, él lo sabía, y no la dejó sola. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, se puso de pie y salió del cuarto. Lupita estaba en la cocina, preparando café para el día siguiente. Al ver a Teresa con esa expresión en la cara, dejó la cafetera en la estufa y se giró. ¿Qué pasó? Teresa le extendió la carta sin decir nada. Lupita la leyó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos. Cuando terminó, levantó la vista y sonrió. Te lo dije, los hombres buenos siempre dejan algo. Tengo que volver, dijo Teresa con una voz que ya no sonaba rota. Tengo que entrar a esa casa. ¿Cuándo? Ahora. Lupita miró el reloj. Eran las 3 de la mañana. Perfecto, dijo con una sonrisa pícara. A esta hora están dormidos. Las dos mujeres salieron de la casa como sombras, cruzaron la calle vacía y se pararon frente a la puerta de la casa de Teresa. La cerradura nueva brillaba bajo la luz del poste. No podemos entrar por aquí, susurró Lupita, pero hay otra forma. Rodearon la casa hasta el patio trasero. La ventana del cuarto de servicio estaba entreabierta como siempre. Teresa nunca la cerraba bien porque la madera estaba hinchada por la humedad. Lupita la empujó con cuidado. Chirrió un poco, pero se abrió. Tú primero, dijo Lupita, entrelazando las manos para hacer un escalón. Teresa titubeó. Tenía 72 años. No era una muchacha ágil, pero pensó en la carta, en Ernesto, en todo lo que le habían quitado, y se subió. Lupita la impulsó. Teresa se agarró del marco y con un esfuerzo que le sacó un gemido, se metió por la ventana. Cayó del otro lado con un golpe sordo. ¿Estás bien?, susurró Lupita desde afuera. Sí, estoy bien. Teresa se puso de pie, sacudiéndose el polvo, y miró alrededor. Estaba en su casa, en la oscuridad, como una ladrona. ¡Qué ironía! Caminó despacio, con el corazón latiéndole en los oídos, hacia el comedor. La casa estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj y a lo lejos el ronquido de alguien. Llegó al comedor y ahí estaba, la foto de su boda, colgada en la pared junto al reloj, un poco torcida. Teresa estiró la mano y la quitó con cuidado. Detrás, pegada a la pared con cinta amarillenta, había una cajita de metal. La despegó con manos temblorosas. La abrió. Adentro había 3 cosas. Un documento notarial con sellos y firmas, un sobre cerrado con una nota escrita a mano, y una pequeña grabadora de cassette, de esas viejas, con una cinta adentro. Teresa tomó el documento y lo acercó a la luz que entraba por la ventana. Leyó la primera línea y se le cortó la respiración. La propiedad ubicada en calle Jacarandas, número 47, es de propiedad exclusiva de Teresa Vargas de Vargas. Ninguna persona puede despojarla de dicho inmueble. Estaba firmado por un notario, con fecha de 2 años atrás. Ernesto lo había arreglado todo. Teresa sintió que las piernas le flaqueaban. Pero no tuvo tiempo de procesar nada más, porque justo en ese momento una voz detrás de ella dijo: ¿Qué estás haciendo aquí? Teresa se giró de golpe, escondiendo la caja contra su pecho. Era Sofía, la sobrina, una muchacha de 23 años, delgada, con el pelo recogido en una cola de caballo y los ojos hinchados de sueño. Se había levantado al baño y había visto una sombra moverse en el comedor. Las dos se miraron en silencio. Teresa esperó que Sofía gritara, que llamara a su papá, que la acusara, pero Sofía no hizo nada de eso. Solo miró la caja, luego la foto en el suelo, luego a Teresa. ¿Qué es eso?, preguntó en voz baja. Algo que tu tío Ernesto dejó para mí, respondió Teresa con voz firme. Sofía se acercó despacio, y Teresa vio algo en su cara que no esperaba. Culpa. Tía, yo... empezó, pero no supo cómo seguir. Tú sabías, dijo Teresa, no como pregunta, sino como afirmación. Sofía bajó la mirada. Me dijeron que era un trámite legal, que la casa le tocaba a mi papá porque era el hermano. Yo no sabía que te iban a sacar así. Te juro que no sabía, pero te quedaste callada. Sí, admitió Sofía con la voz quebrada. Me quedé callada, y me odio por eso.
Teresa la miró largamente. Luego, sin decir nada, abrió la caja de nuevo y le mostró el documento. Sofía lo leyó y su cara se puso pálida. Esto dice que la casa es tuya. Sí, pero mi papá dijo... Tu papá mintió, interrumpió Teresa con más fuerza de la que había tenido en días. Y tu mamá también. Y el notario que supuestamente tenía otros papeles también. Sofía se dejó caer en una silla con las manos en la cara. Dios mío, esto es horrible. Teresa se sentó frente a ella, con la caja todavía en las manos. Tu tío Ernesto sabía que me iban a hacer daño, y me dejó esto para defenderme. Sofía levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué vas a hacer? Lo que debí hacer desde el principio, respondió Teresa. Defenderme. Sofía se limpió las lágrimas y asintió despacio. ¿Puedo ayudarte? Teresa no esperaba eso. ¿Por qué querrías ayudarme? Es tu familia. Y también es la mía, respondió Sofía con voz temblorosa pero firme. Y si esto es lo que hacen, entonces no quiero ser como ellos. Teresa sintió algo cálido en el pecho. No era esperanza todavía, pero era algo parecido. Está bien, dijo finalmente. Entonces ayúdame, pero ahora tengo que irme antes de que alguien más se despierte. Sofía asintió y la acompañó hasta la ventana. Antes de salir, Teresa se giró y le dijo, «Gracias». Sofía solo asintió, con las lágrimas todavía cayendo. Teresa salió por la ventana con más gracia de la que había entrado, y Lupita la ayudó a bajar. Las dos corrieron de vuelta a la casa de Lupita, con la caja apretada contra el pecho de Teresa. Cuando llegaron, cerraron la puerta y se miraron, jadeando. Y entonces, por primera vez en días, Teresa sonrió. «Lo tengo», dijo, levantando la caja. «Tengo todo». Lupita soltó una carcajada de pura alegría. «¡Eso! Así se hace, comadre». Las dos se sentaron en la mesa de la cocina, bajo la luz de un foco pelón, y vaciaron el contenido de la caja, el documento notarial, el sobre cerrado y la grabadora. Teresa abrió el sobre primero. Adentro había una nota escrita con la misma letra de Ernesto. «Si necesitas más pruebas, escucha la cinta. Grabé una conversación con Rogelio hace un año. Él no sabe que lo grabé, pero yo sí sabía qué clase de hombre era». Teresa miró la grabadora con el corazón latiendo fuerte. Lupita la empujó hacia ella. «Dale, ponla». Teresa apretó el botón de play. Hubo un crujido de estática y luego la voz inconfundible de Ernesto. «Rogelio, solo te voy a decir esto una vez. Teresa es mi esposa, y cuando yo me muera, esta casa es de ella, no tuya, no de Marta, de ella». Y luego la voz de Rogelio, fría y llena de desprecio. «Claro, hermano, claro, lo que tú digas». Pausa. Luego Rogelio de nuevo, más bajo, casi para sí mismo, pero el micrófono lo captó. «Solo tengo que esperar a que te mueras, y entonces arreglo las cosas como deben ser». La cinta siguió con más conversación intrascendente, pero esa frase quedó flotando en el aire como una sentencia. Teresa apagó la grabadora y miró a Lupita. «Me quería sacar desde antes de que Ernesto muriera». Lupita apretó los puños. «Ese hijo de la... Ya verás, con esto se le acaba el teatrito». Teresa asintió, pero no sentía triunfo todavía. Sentía algo más profundo, una mezcla de tristeza por la traición y de gratitud infinita por el amor de un hombre que incluso desde la tumba seguía cuidándola. El día del entierro llegó con un cielo gris y amenaza de lluvia. La gente se reunió en el panteón, con paraguas y caras solemnes. Rogelio estaba al frente, con traje oscuro y rostro compungido, dando el pésame a la gente como si fuera el viudo. Marta a su lado, con lentes oscuros, suspirando de vez en cuando. Teresa llegó tarde, acompañada por Lupita, y para sorpresa de todos, por Sofía. Rogelio la vio y frunció el ceño. «¿Dónde estabas?», le preguntó a Teresa con tono acusatorio. «Estaba preparándome», respondió Teresa sin más. Marta le dio un codazo a Rogelio, como diciendo, «Déjala, ya no importa». El entierro fue rápido, palabras del padre, oraciones, tierra cayendo sobre el ataúd.
Teresa lloró en silencio con la cabeza agachada, pero cuando todo terminó y la gente empezó a irse, Teresa no se movió. Rogelio se le acercó. «Ya vámonos», dijo. «Yo no voy contigo», respondió Teresa. «¿Cómo que no? ¿Dónde vas a dormir? Eso ya no es tu problema». Rogelio entrecerró los ojos. «Mira, Teresa, sé que estás molesta, pero ya hablamos de esto. La casa es mía», interrumpió Teresa mirándolo directo a los ojos por primera vez. Rogelio parpadeó, sorprendido por el tono. «¿Qué dijiste? Que la casa es mía, y tengo pruebas». Rogelio se rió, pero era una risa nerviosa. «No sé de qué hablas». Teresa sacó un papel doblado de su bolsa, el documento notarial. Se lo puso en las manos. Rogelio lo abrió y su cara cambió en un segundo. «¿De dónde sacaste esto? ¿De dónde Ernesto lo dejó para mí?» Marta se acercó, alarmada. «¿Qué pasa?» Rogelio le mostró el papel y Marta se puso pálida. Esto no puede ser. Dijo Teresa con firmeza. «Y si no me devuelven las llaves de mi casa hoy mismo, mañana vamos todos con un abogado. Y con este papel». Rogelio miró alrededor. La gente todavía estaba cerca. Algunos vecinos observaban la escena con curiosidad. No podía hacer un escándalo ahí. Apretó la mandíbula y le devolvió el papel a Teresa. «Hablamos en la casa», dijo entre dientes. «Perfecto», respondió Teresa. «Te espero ahí, en mi casa». Y se dio la vuelta dejando a Rogelio y Marta plantados junto a la tumba. Esa tarde, Teresa, Lupita y Sofía regresaron a la casa. Rogelio y Marta ya estaban ahí, esperando en la sala con caras de funeral. Teresa entró sin tocar. Era su casa después de todo. Se sentó en la silla del comedor, la misma donde se había sentado en el velorio. Puso la caja de metal sobre la mesa. Rogelio la miró como si fuera una bomba. «¿Qué es eso?» «La verdad», respondió Teresa. Sacó el documento notarial y lo puso sobre la mesa. Luego sacó la nota de Ernesto. Y finalmente sacó la grabadora. Rogelio se puso pálido. «Teresa, no sé qué crees que tienes ahí, pero...» Teresa apretó el botón de play. La voz de Ernesto llenó la sala. «Rogelio, solo te voy a decir esto una vez. Teresa es mi esposa. Y cuando yo me muera, esta casa es de ella. No tuya, no de Marta, de ella». Y luego la voz de Rogelio. «Solo tengo que esperar a que te mueras. Y entonces arreglo las cosas como deben ser». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marta miró a Rogelio con los ojos desorbitados. «¿Grabó eso?» Rogelio no respondió. Tenía la mandíbula apretada y las manos hechas puño. «Tú lo planeaste desde antes», dijo Teresa con voz temblorosa pero firme. «Esperaste a que Ernesto muriera. Y cuando yo estaba en mi momento más débil, me sacaste como si fuera basura». Rogelio se puso de pie de golpe. «Esa casa debía ser mía. Ernesto siempre fue el favorito, siempre tuvo todo y yo nada. Porque tú nunca trabajaste para nada», gritó Teresa poniéndose de pie también. «Ernesto se rompió el lomo toda su vida, y tú solo esperaste a que se muriera para robarnos. No es robo, es justicia, es despojo», gritó Sofía de repente, saliendo de la esquina donde había estado callada. «Y yo vi todo, papá. Vi cómo la sacaste. Vi cómo le cambiaste la cerradura con mi tío todavía en la sala». Rogelio se giró hacia su hija con los ojos llenos de rabia. «Tú no sabes nada. Sé más de lo que crees», respondió Sofía con lágrimas en los ojos. «Y me das vergüenza». Marta se puso de pie, señalando a Teresa con un dedo tembloroso. «Vieja ridícula. ¿Crees que con eso vas a ganar? ¿Crees que alguien te va a creer?» Teresa la miró fijo, sin parpadear. Ridículo fue cambiar la cerradura con un muerto en la sala. Lupita, que había estado callada hasta ese momento, se acercó con una sonrisa. «Y por cierto, toda la colonia sabe lo que hicieron. Yo me encargué de eso». Rogelio se giró hacia ella, con pánico en los ojos. «¿Qué hiciste?» «Lo que debía hacer», respondió Lupita cruzándose de brazos. «Les conté a las vecinas, y ellas a otras, y ahora todos saben que sacaste a tu cuñada en pleno velorio. ¿Cómo crees que te van a ver en misa el domingo?» Rogelio abrió la boca, pero no salió ninguna palabra.
Marta lo jaló del brazo. «Vámonos, ya». Pero antes de irse, Rogelio miró a Teresa una última vez. «Esto no se queda así», dijo, con voz baja y amenazante. Teresa lo miró sin miedo. «Tienes razón, no se queda así. Se queda con la verdad afuera y con mi casa recuperada». Rogelio salió de la casa dando un portazo, seguido por Marta. Sofía se quedó ahí parada, sin saber qué hacer. Teresa se le acercó y le puso una mano en el hombro. «Tú puedes quedarte si quieres», le dijo con suavidad. Sofía asintió, llorando. «Gracias, tía, gracias». Lupita cerró la puerta detrás de Rogelio y Marta, y luego se giró hacia Teresa con una sonrisa enorme. «Lo hiciste, comadre, lo sacaste». Teresa respiró hondo, mirando alrededor. La casa seguía oliendo a cera y flores marchitas, pero ahora también olía a algo más, a justicia. Se acercó a la pared del comedor y colgó de nuevo la foto de su boda, esta vez bien derecha. Miró la imagen de Ernesto, joven y sonriente, y susurró: «Gracias, mi vida, gracias por no dejarme sola». Los días siguientes fueron extraños. La colonia entera hablaba de lo que había pasado. Algunas vecinas iban a visitarla para darle el pésame, y de paso para escuchar los detalles. «¿Es cierto que te cambiaron la cerradura en el velorio?» «Sí, comadre, con Ernesto todavía en la sala». «Ay, Dios mío, qué gente tan desgraciada». Y así, poco a poco, la historia se regó como pólvora. Rogelio y Marta dejaron de ir a misa, dejaron de salir al mercado. La gente los miraba con desprecio, los saludos se volvieron fríos, las puertas se cerraban cuando pasaban. Teresa no tuvo que hacer nada más. La comunidad hizo justicia a su manera. Un mes después, Rogelio intentó vender su casa y mudarse a otra colonia, pero nadie quería comprarle. La historia lo perseguía. Marta, humillada, dejó de hablarle a medio mundo, y Sofía se quedó con Teresa, ayudándola con las cosas de la casa y poco a poco sanando la herida de haber sido parte del problema. Una tarde, mientras Teresa regaba las plantas del patio, Sofía salió con 2 tazas de café. «Tía, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mija. ¿Cómo supiste que ibas a ganar? ¿No tenías miedo?» Teresa dejó la regadera y tomó la taza de café. «Tenía mucho miedo», admitió, «pero tenía algo más fuerte que el miedo». «¿Qué?» «La verdad y el amor de un hombre que me cuidó incluso después de muerto». Sofía asintió, con los ojos brillosos. «Ojalá algún día alguien me ame así». «Lo harán», dijo Teresa con una sonrisa. «Pero antes, aprende a amarte tú misma, porque nadie te puede quitar lo que tú misma te das». Sofía sonrió y le dio un sorbo a su café. Esa noche, Teresa se sentó en la sala, sola, con todas las luces apagadas, excepto una vela que había encendido junto a la foto de Ernesto. Miró la llama bailar en la oscuridad y sintió una paz que no había sentido en semanas. «Me quisieron sacar, Ernesto», susurró, «pero tú me dejaste un camino». La vela parpadeó, como si respondiera. Teresa sonrió, y por primera vez desde el velorio, durmió tranquila, en su casa, en su cama, con la puerta cerrada con llave, su llave, porque al final la justicia no siempre llega de los tribunales. A veces llega de una carta escondida, de una grabación olvidada, de una comunidad que dice «basta», y de una mujer que, aunque le quisieron quitar todo, encontró la fuerza para defenderse, porque Teresa no era solo una viuda, era una mujer que construyó una vida con sus manos, y nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a borrársela. La echaron de su casa en pleno velorio, pero su esposo dejó una carta que los destruyó, y Teresa, con dignidad y verdad, reclamó lo que siempre fue suyo: su lugar, su hogar, su vida. «Vamos a crear algo juntos», comenta 1. «Lo que más te gustó de la historia» y 2. «Tu ciudad o país». Así conocemos a nuestra comunidad alrededor del mundo. Y no olvides darle like y suscribirte para más historias transformadoras.